mañana se elige una nueva mesa directiva en el Congreso de la República y para discutir este tema, amigos, estamos en nuestros estudios con el congresista Juan de Dios Díaz Dios de Fuerza Popular, el Fujimorismo, y Martín Belaunde de Solidaridad Nacional. ¿Cómo están, congresistas? Bienvenidos a los estudios de RPP. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Y para qué ha presentado el Fujimorismo una lista tan solitaria y tan pobretona, por decirlo así, porque lo hacen ustedes mismos? ¿Usted cree, como ha hecho el congresista Salazar, que el Congreso tiene que recuperar su brillo y que el Fujimorismo va a recuperar el brillo con esta lista parlamentaria? Permite de repente contar un poquito. Hace apenas ayer, en hora de la mañana, mi bancada había anunciado su apoyo al congresista Bedoya en esta lista de oposición, y además, Mariela, a cambio de nada, nosotros no íbamos a participar en esta lista con ninguna vicepresidencia. ¿Y por qué le jalaron la alfombra? ¿Está de moda? No, nosotros nos hemos mantenido hasta el final. Lamentablemente, el congresista Bedoya termina declinando su candidatura, y reitero, lo hemos apoyado porque es una persona pues con todas las cualidades, la trayectoria, las capacidades de diálogo y concertación que lamentablemente no tiene el congresista Freddy Otárola. Y bueno, en el camino, entiendo que básicamente la bancada de Solidaridad Nacional, que había, esa es la información que tenemos, confirmado su apoyo al congresista Bedoya desde el mismo Castañeda, le retira su apoyo y luego su propia bancada, las sillas que no cesa, pero luego ¿para su qué propia bancada termina. A eso vamos. Nosotros creemos que en este momento en el cual tenemos serias sospechas de un interés del gobierno por seguir mancillando o desacreditando el Congreso, nos parece muy sospechoso, perdónenme, que se escoja de los cuadros que tienen buenos cuadros, al congresista más confrontacional que puedan tener, al punto que todo el mundo lo está comprando con el congresista Bugatás. Puede ser un buen parlamentario, pero el cargo de presidente requiere... Tendrá su genio, pero de ahí a que no sea conciliador, bueno, yo le contaba al congresista Martín Belaunde, yo estuve en el año 2011 en la Comisión de Constitución cuando el congresista Otárola presidía esa Constitución, y me salí de la comisión porque era insufrible, era imposible hacer un debate con él, porque los temas que no le gustaban simplemente levantaba la sesión. ¿No será un problema suyo? Perdóname, era hasta grosero con los integrantes de la comisión. Y lo que yo me temo es que este carácter, porque él es así, podrá ser un buen vocero, pero de ahí a presidente del Congreso, lleve a... ¿Qué es lo peor del carácter de Freddy Otárola para usted? ¿Qué es lo peor, lo más...? Que no es, las cualidades que debe tener el presidente del Congreso. Creo que debe ser una persona dialogante, una persona que nos ayude a concertar. No dialoga Freddy Otárola. Reitero, no concerta. Ese es mi punto de vista, y lo sabe el gobierno, lo cual a mí me parece sospechoso. ¿Por qué escoger al cuadro más confrontacional que tienen en un momento en el cual el Congreso de la República ha salido muy golpeado después de las últimas elecciones? Un poco más de sus sospechas. Congresista Martín Belaunde, recuerdo que en Solidaridad habían estado un poco cuestionando a la mayoría por esta suerte de blindaje a Alejandro Toledo, y luego sorprende que ahora ustedes decidan acompañar al oficialismo en la mesa directiva. A ver, ¿por qué se ha dado esa decisión? Yo quisiera hacer una pequeña rectificación a lo que ha dicho mi colega Juan Díaz Dios, en el sentido de que Solidaridad nunca se comprometió a apoyar a Javier Bedoya, persona por quien yo tengo la más alta amistad y estima personal, y tengo muy en alto sus condiciones de parlamentario y de profesional. Eso quiero que quede bien claro. Pero también hay que decirle que si bien él habló con varias personas de mi bancada y se le escuchó y se contempló la posibilidad de apoyarlo... O sea que Bedoya entendió mal. No, yo no sé, yo creo que Juan, me parece que él es quien ha entendido mal. Él quizás pensó que por el hecho que se había escuchado y que se había contemplado la posibilidad de apoyarlo, y hubo congresistas de mi bancada que estaban en la mejor tesitura de hacerlo, pero al final se tomó una decisión en contra. ¿Pero por qué apoyar al oficialismo siendo que ustedes, por ejemplo, habían tenido discrepancias? Bueno, nosotros debemos decirlo claramente que cuando hubo todo este asunto de las designaciones, presentamos una cuestión previa para que la votación fuera separada, individual para cada caso, y nos retiramos luego de la votación. No estuvimos en absoluto de acuerdo con la modalidad de elección de estas tres designaciones, que al final se tuvieron que dejar estas designaciones para el Banco Central de Reserva, Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, que se tuvieron que dejar sin efecto. Pero más allá de esa especial divergencia,
que nosotros consideramos que debemos apoyar la gobernabilidad dentro del poder legislativo, lo cual no significa una alianza política, lo cual, por cierto, no significa que estemos dentro del gobierno. No tenemos un solo cargo ministerial, ni viceministerial, y además ninguno de ninguna índole, de manera que estamos fuera del gobierno. El congresista Juan de Dios Díaz, el congresista Otálora ha dicho, se lo cito, que su cargo se va a caracterizar, su gestión se va a caracterizar por una amplia apertura al diálogo democrático para establecer una agenda predecible, ajena a sorpresas, una gestión de puertas abiertas y de transparencia en las tomas de decisiones. Y las corvinas nadarán solas con su limón, pero es una voluntad y una vocación. ¿Por qué ustedes son tan duros de no dejarle el beneficio de la duda a una persona que aún no ha desempeñado el cargo? Y además va a tener como uno de sus principales objetivos, dice, recuperar la majestuosidad y la credibilidad del Parlamento, y que esta elección de miembros para organismos autónomos, constitucionales, no responderá de ninguna manera al cuotaje. ¿No le cree? A ver, primero una pequeña precisión: la información que se tiene y que tendrá que descartar en todo caso los congresistas del PPC es que quien había ofrecido el apoyo de Solidaridad Nacional era Castañeda Losh. Pero en fin, ya se aclarará luego. En todo caso no me compete a mí como ya fue ya, como dicen los Así es. Segundo punto, nadie da lo que no tiene. El congresista Otárola, la última sesión ordinaria... ¿Está poniendo una cruz? Permítame. La última sesión ordinaria del Congreso de la República, de forma enérgica se paró y denunció que a pesar de todo, así como dice en su comunicado, pero en otro mensaje, a pesar de todo, la Comisión de Fiscalización iba a estar en manos de Perú Posible. No importa si su principal investigador iba a ser su líder, Alejandro Toledo. Pero no ha ocurrido eso, pues. Pero, no, es que eso es lo que va a pasar ahora, después de la juramentación de la presidencia, de la mesa directiva. Eso es lo que nos ha dicho. Entonces, nosotros creíamos que en realidad Solidaridad no iba a apoyar al señor Otárola porque él anunció en el último pleno eso, y si es que no, lo invitamos de repente que llame al programa y nos diga si se mantiene o no en esta posición, que francamente, por eso, respondiendo a tu primera pregunta, es necesario una mesa directiva de oposición que ayude. Entonces, ¿ustedes van a estar en un enfrentamiento permanente con la mesa directiva en la medida que Perdóname, cuando se tenga que hacer un enfrentamiento, cuando se tenga que hacer un enfrentamiento porque se están cometiendo errores, como por ejemplo, reclamar que una interpelación que debió hacerse en mayo al ministro Cateriano se haga recién en agosto, o reclamar que no entre a votación el informe sobre el hermano del presidente de la República, Alexis Humana, que está listo en la capacidad de diálogo de Solidaridad Nacional, en la capacidad de diálogo de Alianza para el Gran Cambio y de Perú Posible, tampoco. Mariela, si no me equivoco, han sido 17 las sesiones del Pleno del Congreso que han sido suspendidas para que no sean las interpelaciones. Y eso, ¿quién lo define? El presidente del Congreso, de alguna manera con complicidad de la mesa directiva. Y la mesa directiva que formaría también parte de Solidaridad Nacional y que está formando la actual, ojo, y que su mismo ¿serviría de contrapeso a esta personalidad del congresista Otárola o no? Bueno, nosotros, de alguna medida, efectivamente, yo creo que Otárola es más dialogante de lo que dice aquí Juan José. Quizás fue agarrado siempre en malos momentos cuando él era presidente de la Comisión de Constitución. Pero yo diría lo siguiente: la Comisión de Fiscalización debe continuar en manos de Solidaridad Nacional. ¿Quién va a ser? Va a ser alguien de Solidaridad Nacional. Lo único que yo puedo decir es que no va a ser yo. Pero de otro lado, como se va a tener que ver el caso del expresidente Toledo, yo lo que puedo decir es que Solidaridad Nacional va a ofrecerle una garantía absoluta de imparcialidad en toda esa investigación, porque no tenemos absolutamente ningún fastidio, ningún odio, ninguna, digamos, malestar respecto de Toledo. Yo mismo he sido embajador de Toledo durante su gobierno. Tampoco estamos ahí para defenderlo. Me parece absurdo que su bancada pretenda presidir la Comisión de Fiscalización cuando las primeras cosas que va a haber es ese caso. Entonces, lo que ahí se requiere es una garantía de imparcialidad. Por lo demás, Toledo viene siendo investigado por el Ministerio Público y por la UIF desde febrero de este año. De manera que es una investigación en curso.
Lo que yo creo es que el señor Otárola les ha ofrecido a la Comisión de Fiscalización tanto solidaridad, que lo veo muy seguro al congresista Belunde, a pesar de lo que dijo en el pleno del señor Freddy Otárola, pero también he escuchado hace poco a congresistas de Perú Posible que están segurísimos que van a tener la presidencia de fiscalización. A mí me parece que acá, dentro de poquito tiempo, pero eso es lo más importante del Congreso, la Comisión de Fiscalización y la fiscalización al presidente Toledo, o hay otros puntos Mariela, donde podrían entrar pues en conciliación, porque si vamos a estar en este plan, nunca vamos a poder tener ningún acuerdo en el Congreso. Según muchos estudiosos de Derecho Constitucional y Parlamentario, quizá la principal función sea en este momento, más que legislar, fiscalizar. Y si lamentablemente tenemos blindaje desde la presidencia del Congreso, que ha existido en la primera gestión de Bogotá y también ha existido en menor medida, es verdad, en el congresista Isla, vamos a mantener ese tema no solamente de la presidencia, sino encima en la Comisión de Fiscalización, en el caso pues más ¿Y de dónde saca usted esta teoría que quieren desprestigiar al Congreso, poniendo a Freddy Otárola? ¿Y a dónde conduce eso? Pensemos en voz alta, Mariela. ¿Por qué poner entonces como candidato oficialista, habiendo otros cuadros más dialogantes, Urquizo, Delgado, Ana María Solórzano, José Gutiérrez, al más confrontacional, en un momento de efectivamente que está pasando crisis? ¿Cuál es su sospecha? Que se pueda llevar a una asamblea constituyente. Estamos viendo además manifestaciones en Chiclayo, en Trujillo, de gente nacionalista. Asamblea constituyente que tendría que anunciar el presidente Ollanta. Entonces, ¿será casualidad esto? Sumado, reitero, a movimiento de nacionalistas al interior del país pidiendo el cierre del Congreso, déjame de repente ser más pensado. ¿Va a estar en la presidencia para que nadie se entienda en el Congreso, dice usted? Torpedeando, haciendo de repente que sí. ¿Y cuándo se lanza la Asamblea Constituyente? No, pues Mariela, creo que estamos planteando una posibilidad a la luz de lo que estamos viendo. No son hechos ojalá nos equivoquemos, pero habrá que estar atentos, ¿no? La Asamblea Constituyente sería algo inconstitucional e implicaría la vacancia de la presidencia de la República, si es que tuviera esa idea, que yo pienso que no la tiene. Y en cuanto a que Otárola sea digamos, la cabeza de puente o la punta de lanza de una maniobra inconstitucional para que el presidente Humala siga el camino del 5 de abril, bueno, me parece a mí quizás una imaginación demasiado atrevida. No creo que sea el caso. Porque yo creo que Humala, más allá de que sea intolerante o que en determinados momentos no sea simpático, sea menos o más dialogante, tiene un deber que cumplir. Y su deber de cumplir es sobre todo ser consecuente con el Congreso. Si no, se estaría cometiendo un suicidio político. Bueno, y el suicidio político es lo peor que puede hacer un político. Hay un proyecto, pero brevemente, porque el tiempo es bueno. Segundos, muy peligroso, que ahonden en mi tesis, el proyecto del servicio voluntario, donde se plantea pagar supuestamente a jóvenes voluntarios de a miles, siguiendo esta estrategia chavista que se dio en Venezuela. Eso a nosotros nos preocupa. No son hechos aislados, Mariela, Armando, y yo espero que estemos atentos. Y ojalá la oposición estuviera mejor coordinada y unida para prevenir. No sabemos entonces si se va a poder recuperar este brillo del Congreso, pero de cualquier forma les agradecemos su presencia acá en nuestros estudios. Muy buenas noches. Muy amable. Bien, y así nosotros vamos a actualizar la información con los titulares.